tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Bienvenido a todos los televidentes que nos acompañan hoy en este programa, Verdades Eternas. Damos gracias a Dios por darnos un programa más para compartir el mensaje de la palabra de Dios, esperando que el mensaje de hoy sea de bendición para usted y para su familia. Así también nuestro hermano Antonio va a saludar en ese momento. Dios les bendiga, hermanos y amigos que ven este programa. Es un privilegio, una bendición grande para nosotros poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Esperamos que sea de bendición para su vida, así como la ha sido para nosotros, ¿verdad? En la iglesia y en la vida personal de cada uno. Dios les bendiga a todos. Dejo a mi hermano para que pues continúe. Así, hermanos, en este día traemos un tema. El tema de hoy es restaurando el altar. Lo traemos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Si es posible, puede usted abrir su Biblia y ver en su Biblia allí capítulo 18, versículo 30 de Primera de Reyes. Y dice a la palabra del Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Así vamos a darle gracias al Señor para comenzar este mensaje. Que tenga control el Señor de este programa. Dios Amén, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos, Padre eterno, por tu grande amor y tu misericordia. Gracias, Padre mío, que seas para glorificar tu nombre, mi Dios. Y que este mensaje, Padre amado, sea para bendición, Señor, de los amigos como también de los hermanos que se han quedado, Señor, en sus hogares, Padre eterno, sin asistir a la iglesia. Mi Dios, como también, Padre eterno, para cada uno de mis hermanos que están asistiendo, Padre eterno. Gracias, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, oh Dios. Gracias, Señor. Así, hermanos, el tema de hoy es restaurando el altar. El versículo que hemos leído dice que el altar estaba destruido, arruinado. Si nosotros vemos que el altar era tenía un significativo muy importante. El altar era un punto donde el hombre que temía a Dios, había allí una reunión, una relación con Dios y el hombre. Es por eso que el altar vemos que el altar estaba arruinado, porque también los propósitos del altar eran que el hombre diera a Dios esa ofrenda, para que el hombre diera adoración a Dios, para que el hombre diera sacrificio a Dios, también para que el hombre mostrara la gratitud a Dios por las bendiciones que había recibido. Pero dice la Biblia que el altar estaba en ruinas. Esto nos da a entender que no había esa relación con Dios. Ese significaba de que la relación con Dios, así mismo como estaba el altar arruinado, así mismo estaba arruinada la comunión con Dios y el pueblo. Y si vemos también que Acab no tenía comunión con Dios, si también vemos que Jezabel, la esposa del rey Acab, no tenía esa comunión con Dios, si vemos que el pueblo también tampoco tenía esa comunión con Dios, y si nosotros vemos los sacerdotes de Baal tampoco tenían esa comunión con Dios, ni tampoco los profetas de imagen de cera tenían esa comunión con Dios. Si nosotros vemos que el altar estaba arruinado, estaba descuidado, estaba olvidado, y cuando nosotros vemos que el altar estaba de esta manera, en esta situación, vemos la historia que Acab y Jezabel, su esposa, habían irritado la ira de Dios, habían provocado la ira de Dios. ¿Por qué habían provocado la ira de Dios? Porque ellos habían
templos para adorar a Baal. No solamente para adorar a Baal, sino que también habían hecho templos para adorar a imagen de cera. Y si nosotros vemos que también la ira de Dios fue causada por Acab, porque se casó con Baal, o sea, el rey de los sidonios. Y es por eso que dice la Biblia que Acab provocó a ira a Dios. Y si cuando él provocó la ira de Dios, vemos, hermanos, que la puerta de las bendiciones se cerró. Si nosotros vemos a través de la palabra que dice que no llovió 3 años y medio. Y en esos 3 años y medio vemos que no había agua ni para tomar para los hombres, ni tampoco agua para beber las bestias. Si también vemos, no había agua tampoco para el riego de los cultivos. Y si no hay cultivo, no había alimentos. También había necesidad para los alimentos. Y si nosotros vemos que también no había agua para regar las hierbas para las bestias, había una necesidad grande en el pueblo de Israel. O sea, que se había cerrado, hermanos, se había cerrado la puerta de la bendición para Israel. Pero si nosotros vemos que a través de la palabra que se cerró esa bendición, para esa puerta de bendición para Israel, pero ahorita vemos en este momento lo que hemos leído, que ahí estaba el profeta Elías. El profeta Elías estaba en ese monte, el monte Carmelo, para presentar a sí mismo quién era Dios, el Dios de Israel. Y si nosotros vemos que en ese lugar estaba también presente no solamente el rey Acab, sino que también estaban los 450 sacerdotes de Baal, como también los 400 profetas de imagen de Acera. Y cuando nosotros vemos eso, es cuando Elías llama a Acab a ese lugar para así mostrar quién es el verdadero Dios en ese pueblo. Cuando nosotros vemos y leemos que está arruinado este altar, entonces dice el profeta Elías que empieza a él a llamar al pueblo. Cuando él empieza a llamar al pueblo, entonces dice que empieza él a arreglar el altar que estaba arruinado. Y si nosotros vemos y leemos, dice que tomó las 12 piedras conforme al número de la tribu. Asimismo edificó un altar con las piedras, y así también hizo una zanja alrededor del altar, y también preparó la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Asimismo vaciaron 12 tinas sobre ese lugar, sobre la leña, y el agua se expandió ahí en esa zanja, como también sobre la leña. Cuando todo esto ya estaba listo, preparado el altar, asimismo dice que clamó Elías al Señor. Y cuando dice que clamó, le empezó a decir, aquí en el versículo 36 del capítulo 18, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. O sea que cuando el altar está arreglado, cuando Elías arregla el altar, vemos que cuando estaba arreglado, él clama, él ora, y la oración fue contestada rápidamente por el Señor. Y vemos, hermanos, que cuando un altar está destruido, ahí no hay ninguna comunión con Dios. Y esto es lo que estaba pasando en este momento, que no había comunión con Dios. Es por eso que cuando Elías oró y cayó el fuego y quemó el holocausto, también después de que eso ocurrió, oró también nuevamente Elías, y dice que cayó el fuego
y cayó el fuego y consumió el holocausto, pero después de que oró nuevamente, dice que cayó la agua. Asimismo, la bendición fluyó nuevamente en el pueblo de Israel porque habían arreglado el altar. Así, hermanos, nuestro hermano también tiene algún comentario acerca de este tema hoy, restaurando el altar. Gracias, hermano. En este momento, ¿verdad? Estamos hablando de la restauración del altar que hizo Elías. Dice que estaba arruinado, pero quisiera yo remontarme un poco más atrás, ¿verdad? Ya en el tiempo de los patriarcas, cuando Abraham salió de Aram para ir a la tierra de Canaán. Dice que cuando llegó a un cierto lugar llamado Berseba, él edificó un altar y en ese lugar invocaba el nombre del Señor. También su hijo Isaac, uno de los patriarcas, estuvo también en ese lugar de Berseba y también edificó un altar. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? La palabra de Dios dice que en el altar, ¿verdad? El propósito del altar en que ha tenido a través de la historia de la palabra de Dios, de la Biblia, era presentarse delante de Dios, ofrecer sacrificios delante del Señor, ya sea que el hombre quisiera adorarle, ya sea que el hombre quisiera pedir perdón por sus faltas, ya sea que el hombre buscara la protección, siempre acudía a un altar, ya sea hecho de piedras rústicas, como vemos ahí las que tomó Elías, ¿verdad? Las 12 piedras. Allá también más adelante a Moisés, ¿verdad? Allá en el capítulo 27 del Éxodo, verso 1, se le mandó a Moisés a edificar, a hacer un altar de madera de acacia, en el cual todo el pueblo de Israel iba a venir y a presentar sus sacrificios delante de Dios por causa de sus culpas, por causa de sus pecados que ellos hubiesen cometido, ¿verdad? Y proseguimos más adelante y llegamos al tiempo de los reyes, cuando Salomón sucedió a David en el trono. Dice que había un lugar alto, que era el principal lugar en Israel, que estaba en Gabaón. Él iba ahí cada año, dice, y ofrecía 1000 sacrificios de paz al Señor, ¿verdad? Él siempre se presentaba delante del Señor con algo que ofrecer al Señor, ¿verdad? La palabra de Dios dice: no te presentarás delante de Jehová tu Dios con las manos vacías, sino que presentarás sacrificios, ofrendas al Señor. Y vemos esos altares que el hombre vino construyendo, ¿verdad? A través en el tiempo que vivieron, a través de la historia, y fue siempre para tener comunión con el Señor, fue siempre para poder acercarse a Dios, ¿verdad? Todo eso, Dios ha tenido siempre un propósito. Ellos edificaban ese altar, como digo, no específica, algunos eran de oro, como se edificó Salomón I, ¿verdad? Un altar de oro para ofrecer inciensos al Señor. Pero en esta ocasión, ¿verdad? Vemos al profeta Elías, ¿verdad? Al pueblo de Israel en el tiempo de Acab. Estaba el pueblo, por decirlo así, ¿verdad? Perdido, estaban desubicados. Viendo la historia que vemos del pueblo de Israel en el tiempo de Acab y estudiando la palabra del Señor, encuentro de que en la dinastía del pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando ellos se dividieron de los dos reinos, el reino del sur y el reino del norte, que eran las 10 tribus donde Acab gobernaba, dice que estos 7 reyes, ¿verdad? Uno de ellos fue Acab, ¿verdad? Pero también estuvo Omri, el otro Simri, Ela, otro rey se llamó Basa, Nadab y el otro Jeroboam. Estos hombres gobernaron Israel durante 84 años y esos 84 años anduvieron perdidos, alejados de la presencia del Señor, ¿verdad? Fue duro, ¿verdad? Hasta que un día pues tuvieron que ser confrontados por Dios a través del profeta Elías, ¿verdad? Dice la escritura que hemos leído en esta hora, ¿verdad? Que el altar del Señor, ¿verdad? El altar estaba descuidado. Los juicios de Dios habían llegado a la nación. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había dejado a su Dios y se habían ido a adorar dioses ajenos, como dice allá en el Éxodo capítulo 20, la palabra del Señor dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Dios se lo había advertido a Israel. Dios dijo: yo soy un Dios fuerte, celoso, ¿verdad? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación.
A ellos se les advirtió y se les dijo, ¿verdad? El primer gran mandamiento es: yo soy Jehová tu Dios, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. El hombre, ¿verdad?, en aquel tiempo fue llamado a eso, y hoy en día también es llamado a eso, a amar al Señor con todas las fuerzas de su corazón, ¿verdad? Pero muchas veces, como en aquel tiempo, también nosotros como que no atendemos a la palabra del Señor, hacemos oídos sordos, nos apartamos, ¿verdad?, como el pueblo de Israel en esta ocasión, ¿verdad? Elías, según él, era el único profeta de Jehová que había quedado en aquel tiempo. Todo lo contrario, ¿verdad? Los Baales o los dioses de acera que Acab tenía, que Jezabel tenían 450, ¿verdad?, profetas, sacerdotes que les ofrecían sacrificios. Pero Dios lo habían hecho a un lado, Dios que les daba todas las bendiciones. Se habían apartado de él. Entonces, llegó el momento y Dios le dijo: preséntate delante de Acab. Vino acá, Elías le dijo a Acab, ¿verdad?, reúneme a Israel en el monte Carmelo. Y vino Acab, ¿verdad?, los reunió a todos, y Elías le dice a la nación: ¿hasta cuándo, ¿verdad?, claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, dijo, sírvanle, vayan en pos de él, y si Baal es Dios, pues vayan en pos de él, ¿verdad? Y el pueblo, dice, no respondió nada. Ellos se quedaron a la expectativa, viendo a ver qué pasaba. Elías dijo, ¿verdad?, dénsenos 2 bueyes, ¿verdad?, que para ofrecer sacrificio. Yo voy a ofrecer un sacrificio a mi Dios, y los profetas de Baal que le ofrezcan su sacrificio a su Dios. Y dijo, ¿verdad?, corten los bueyes, hagan los pedazos, pongan la leña, pero no pongan fuego sobre él. El Dios, el verdadero Dios, el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Y ellos, los profetas de Baal, cortaron el buey en pedazos, lo pusieron sobre el altar, y dice, danzaban y gritaban delante de su Dios, delante de Baal, y decían: respóndenos, Baal, respóndenos. Y como que no sucedió nada, dice, ¿verdad? Mediodía allí brincando, saltando de un lado para otro, se sajaban con lancetas, con cuchillos, hasta que la sangre chorreaba de su cuerpo, pero no obtuvieron respuesta. Es duro esperar respuesta de un Dios muerto. Amén. Es duro que nosotros, como pueblo de Dios, que hemos conocido al Señor, nos hayamos alejado de Dios y andemos buscando bendiciones por otro lado, donde sabemos que no las van a hallar. Pueda que al hombre le vaya bien por un momento, pero al final le va a ir mal. Dice, cuando llegaron el final de ofrecer, el tiempo para ofrecer su sacrificio, cuando aquellos hombres no se les respondió nada, es más, hasta Elías se burlaba de ellos y dice que le decía, ¿verdad? Oiga, háblenle con más fuerza. Tal vez tiene algún negocio, o va de viaje, o tal vez está dormido. Y él les dijo, y se burlaba de ellos. Qué tremendo, ¿verdad? Porque que el hombre de Dios, sabiendo y conociendo a su Dios, él le estaba conociendo que lo que ellos adoraban no eran dioses, ¿verdad? Tenía la libertad, aquella seguridad en su corazón, y decirle, ¿verdad? Porque sabía que nadie iba a hacer nada contra él cuando el verdadero Dios estaba junto con él, allí amparándolo, cuidándolo. Y aquel hombre, dice, reunió al pueblo, le dijo, acérquense a mí, y lo que dijo mi hermano, lo que ha leído, compuso el altar y ofreció el sacrificio. Y tremenda cosa, ¿verdad? Yo me imaginaba y decía, ¿qué pensaban el pueblo de Israel? ¿Qué pensaban los sacerdotes de Baal cuando Elías manda y dice, échenle agua? ¿Verdad? Si no le pone fuego, aunque la leña esté seca, pues no va a encender. Y luego echándole agua, mucho peor. ¿Verdad? ¿Cuándo va a encender eso? Posiblemente se burlaban de él. Y vemos ahí de una manera, ¿verdad?, solemne, de una manera respetuosa. Elías se dirige al Señor y le dice, Jehová, todo el pueblo sepa que yo he hecho esto porque tú me has mandado. Respóndeme, Jehová, respóndeme por fuego.
Y dice la Escritura, ¿verdad? Lo que hemos leído, que descendió fuego y consumió todo lo que había ahí, el sacrificio, la leña, ¿verdad? Las piedras también fueron consumidas, y dice que el fuego lamió las aguas. Y el pueblo, al ver todo eso, las maravillas del Señor, de cómo había contestado, entonces dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios, ¿verdad? El pueblo conoció esa bendición grande, que a tal extremo tuvo que llegar el Señor, de mostrarle sus maravillas, de mostrarle su poder, de hacer que descendiera fuego del cielo y consumiera el sacrificio. ¿Por qué? Porque Dios es grande, su amor quiere que el hombre se vuelva al Señor. Le dio 84 años al pueblo alejado de Dios, desde el tiempo de Roboam, ¿verdad? El hijo de Salomón, que fue un hombre no sabio para gobernar, no sabio porque no siguió al Señor. Entonces todo ese tiempo, ¿verdad?, estuvieron alejados del Señor, pero vino el Señor en su amor y su misericordia, a través de Elías les muestra su gracia, que Él quería tener una comunión con su pueblo, que edificaran el altar, que volvieran a andar en el camino que ellos habían andado anteriormente, en el cual habían caminado Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Por decirlo así, el profeta Samuel, el rey David, que todos estos hombres vemos que fueron bendecidos, y se habla bien de ellos en la palabra de Dios, en la Biblia dan testimonio acerca de ellos. ¿Por qué? Porque fueron hombres que caminaron con el Señor, ¿verdad? Dios quiera y nosotros, pues un día, aunque no se escriba de nosotros en la Biblia, porque ya está escrita y completa, ¿verdad?, pero nuestro nombre, como dice la Escritura, esté escrito ya en el reino de los cielos, en el libro de la vida, y podamos tener parte con el Señor, podamos morar eternamente con Él, ¿verdad? Podamos estar en la memoria de Dios, porque si el hombre es olvidado por Dios, va a ser catastrófico, va a ser duro. Pero aquí, como dice, el hombre siembra lo que va a cosechar, ¿verdad? Ya sea para vida eterna, ya sea para esta vida, el hombre siempre recibe lo que siembra, ¿verdad? Cosecha lo que siembra. Gloria al Señor. Así es que voy a dejar a mi hermano para que también continúe. Gloria a Dios. Así, hermanos, así como decíamos, el altar era importante y tenía un significado bien importante, hermano. O sea, había un propósito. Y así mismo como el propósito, así como era del tabernáculo, así mismo era ese propósito y también el significado. O sea, ahí ese punto donde había el hombre, pues mostrar su agradecimiento para Dios, dar ofrenda, dar adoración, dar sacrificio. Y así mismo vemos en este tiempo, hoy el altar del hombre es el corazón. El corazón del hombre, si está arruinado, vemos que no hay comunión con Dios, vemos que no hay alabanza para Dios, vemos que no hay adoración para Dios, vemos que no hay obediencia para Dios. Y si nosotros vemos, hermanos, que cuando el altar está arruinado, como dice la Biblia, vemos que 3 años y medio no cayó agua, para que asimismo todo lo que era para bendición para el pueblo no se daba. Asimismo hoy vemos que cuando un corazón está arruinado, las bendiciones de Dios no hay, y no hay ni paz en él. Así, pero si el corazón del hombre está restaurado, vemos que hay esa comunión para Dios, vemos que hay esa adoración para Dios, vemos esa obediencia para Dios, vemos las bendiciones de Dios para el hombre. Hay paz, hay confianza, hay seguridad, y todo lo que Dios está ofreciendo para cada uno de aquellos que son pueblo de Dios, que son hijos de Dios, que son cuerpo de Cristo. Es el porqué de que vemos en estas enseñanzas, a través de la palabra, vemos cuál es lo bueno para el hombre y qué es lo malo para el hombre. En este momento, pues estamos viendo el altar que estaba arruinado, y si nosotros vemos que cuando él oró, Elías, dice que el fuego cayó, consumió, o sea, fue agradable al Señor. Pero cuando después de que cayó esto y fue agradable al Señor la oración, porque se restauró el altar,
vemos que después de esa oración oró nuevamente, y nuevamente dice que clamó por el agua y cayó el agua. Y vemos, hermanos, que el agua es bien necesaria para la vida del ser humano, como los animales, como también las hierbas. Es el porqué, hermanos, que vemos que las bendiciones se abren cuando el hombre restaura el corazón. Asimismo, si nosotros, ¿cómo está nuestro altar? Podemos preguntar. Si su altar, hermano, está bien, gloria sea el Señor, sigamos adelante. Pero si su altar está un poco, como dicen, arruinado, le invitamos a que lo restaure llegándose a la iglesia. Y también, amigos, si usted no ha hecho un altar para tener esa comunión con Dios, le invitamos a usted también para que usted pueda llegar al Señor, así como Elías enseñó al pueblo a restaurar el altar, así mismo para enseñarle a ustedes. Así, hermanos, no más, solamente les invitamos a la casa del Señor para asimismo adorar, alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Está allí en la pantalla la dirección, los horarios, y en esta hora vamos a orar para ser despedidos y que el Señor les siga bendiciendo. Si usted necesita oración, llame a esos teléfonos para estaremos con gusto orando por usted. Amén. Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos en esta hora por permitirnos estar en este programa, Padre amado, que sea de bendición, Padre eterno, para con cada uno de los amigos, como también aquellos hermanos, Padre amado, que tú les des fuerza, Señor, los levantes, Padre amado, y que alcen un vuelo nuevo, Padre eterno. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Quién vive? Hoy vamos a confesar, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti.